Bueno, le voy a dar la palabra ahora a Martín Durán. Ya nos decía Mario Amaro que la OCDE no solo o no es el club de ricos, sino es el club de las mejores prácticas en estas materias, pero además es quien ha tomado el liderazgo en materia de cómo medir el bienestar y el progreso de las sociedades a nivel internacional. Y dentro de la OCDE, quien liderea estos esfuerzos es precisamente Martín Durán, de tal forma que tenemos en Martín a una de las líderes en esta materia a nivel mundial y esperamos escuchar muy atentos tu conferencia, Martín. Muy bienvenida. Sí. Muchas gracias y buenos días. Ya se acabó mi español, entonces voy a hablar en inglés. Me encanta estar aquí hoy en este precioso Palacio de Minería. Como escuchamos al canto de los pájaros, esto ha contribuido a nuestro bienestar. Y voy a hablarles hoy sobre en dónde nos encontramos hoy en nuestro proyecto para la medición del bienestar y la promoción del progreso en las sociedades. Lo que yo voy a hacer es quizás darles antecedentes sobre por qué la OCDE se ha interesado en este tópico. La OECD, lo que ahora estamos tratando de hacer, y esta es la frase que el señor Amaro les pidió que recordasen, lo que estamos tratando de hacer es tener mejores mediciones, pero no mejor mediciones, solo mejores mediciones, pero para mejores políticas y para mejores vidas. Y yo voy a tratar de explicar que esta es una tarea muy difícil a nivel internacional especialmente, y compartiré con ustedes los retos ante nosotros en este trabajo. Así que permítanme comenzar dándoles un informe breve de por qué nos interesamos en este tópico en primer lugar. Bueno, creo que es justo decir que en muchos países, y yo diría no solo los países de la OECD, sino que es preocupación compartida, en donde hay una brecha creciente entre la imagen proporcionada por las estadísticas oficiales, en particular estadísticas macroeconómicas, y la percepción de la gente sobre sus condiciones de vida. Esta brecha ya era evidente antes de la crisis financiera, pero creo que ahora podemos decir que la crisis ha exacerbado este sentimiento, pero básicamente la crisis no solo se refiere a sectores en donde nuestra capacidad estadística permanece deficiente, sino que ha minado la confianza pública de las estadísticas oficiales en políticas públicas y en el funcionamiento de los procesos democráticos. Así que restaurar la confianza en nuestras estadísticas, instituciones y políticas requiere proporcionar evidencia de lo que es importante para la gente en la vida diaria. Y la razón de que esto sea así es que, como se señaló anteriormente, existe una desconexión, y esta desconexión se refiere a la PIB en cuanto a las normas de vida y calidad de la vida. Ahora regresemos a lo que es el PIB. El PIB es una buena medida para medir actividades macroeconómicas, pero no solo para esto, también se necesita para políticas macroeconómicas medios al costo del crecimiento económico. Si tienen un desastre nacional, esto no va a contribuir al bienestar de las gentes o pueblos, pero la reconstrucción se
considera positiva en el PIB, y otra razón por la que el PIB no es métrica para el bienestar es que no refleja todos los recursos económicos de los hogares. Por ejemplo, el tiempo que la gente dedica a cuidar a sus niños, a los ancianos, el trabajo voluntario, esto contribuye no solo al bienestar, sino que proporciona recursos adicionales, posibilidades de consumo para los hogares. Y esto no se cuenta en el PIB. Por supuesto, sabemos que más allá de las cantidades, también excluye muchas dimensiones de naturaleza cualitativa que son importantes para el bienestar, educación, salud, el confiar en las instituciones, la gobernabilidad. Y de gran importancia también es que no nos informa si el bienestar se puede sustentar a través del tiempo. Así que en general es evidente que no queremos reemplazar el PIB. Esto es muy importante. No necesitamos suplantarlo, pero necesita ser suplementado. Y aquí tenemos un ejemplo del tipo de razones por las que la gente sintió que las estadísticas oficiales no reflejaban la imagen real de la situación. En muchos países de la OCDE, con la excepción de un país latinoamericano que se muestra en esta gráfica y que es Chile, el PIB en los últimos 10 años ha crecido más rápidamente que el ingreso disponible de los hogares, y quizás hay muchas razones para esto. El hecho, por ejemplo, de que se tienen diferentes precios relativos, que el ingreso de la propiedad se ha incrementado más de lo que se ha hecho fuera del país, pero esto ha contribuido a la sensación de que los hogares no podían ver el beneficio del crecimiento durante periodos de crecimiento. Otro ejemplo fue lo mencionado en relación con países latinoamericanos, pero a pesar del hecho que el ingreso y la inigualdad son quizás más bajos en los países de la OECD que en otros países del mundo, las desigualdades de ingreso se han incrementado del 1900 al siglo XXI, y por lo tanto no es solo lo que sucede en los países, sino en la distribución, y esto lo tuvimos elocuentemente en el orador previo sobre el ingreso. Estos son elementos importantes que nos permiten entender de mejor manera por qué la gente no estaba satisfecha viendo solamente las dimensiones económicas, tales como el PIB, y quería tener otros componentes que se tomaran en consideración. ¿Cuál ha sido la respuesta de la OECD? Como el doctor Sorjo ha decidido, la OECD ha liderado la medición del progreso durante 10 años. Mi predecesor, Enrico Giovannini, fue una figura principal al liderar este proyecto, que yo estoy muy satisfecha de haber tomado al ser la estadista principal de la OECD. Pero lanzamos la Declaración de Estambul y la medición del progreso con otras organizaciones, y organizamos 3 foros, Estambul, Busan, en 2009. Así que es justo decir que desde entonces esta agenda ha tenido apoyo político muy fuerte. El presidente Sarkozy de Francia estableció la Comisión Stiglitz en 2009 y el informe se entregó en el 2009. En la Unión Europea hubo una comunicación importante sobre el PIB y más allá de esto, y ahora está en la agenda de la reunión de los 2020, que va más allá del periodo relacionado al 2020. En varias de las reuniones, los líderes del G20 dijeron que era importante ver más allá del desempeño económico y tomar en consideración
los desempeños sociales y ambientales. El año pasado, los ministros, al reunirse para el Consejo Anual de la OCDE, llegaron a sus conclusiones importantes, que eran examinar mediciones de bienestar y progreso más allá del PIB, y observar también que hay muchas iniciativas nacionales que proliferan, diría yo, tanto en países desarrollados como en economías emergentes, incluyendo Latinoamérica. Hay iniciativas importantes en el Reino Unido con el primer ministro Cameron, que ha lanzado una iniciativa nacional sobre la medición del bienestar, y escucharemos sobre esto posteriormente durante la conferencia, pero también en Alemania, Japón, Italia, Corea, China y otros países. Y lo que es importante con estas iniciativas nacionales es que existe un punto de partida en cuanto a estas discusiones sobre lo que nos referimos al decir ir más allá del PIB. ¿Qué quiere decir en el contexto nacional? Porque puede ser muy diferente en diferentes países y en diferentes regiones del mundo. Así como diré en un minuto, también existen muchos elementos que hay en común en todas estas iniciativas. Así que ahora permítanme mencionar mejores medidas. Después que la OCDE ha lanzado toda esta toma de conciencia de ir más allá del PIB, medir el progreso y el bienestar, sentimos que había llegado el momento de tener una agenda concreta y producir medidas, porque si no se mide aquello de lo que hablamos, es difícil abarcar todos los problemas y los elementos que queremos examinar, y en particular es muy difícil informar sobre políticas. Así que, ¿de qué estamos hablando? Bueno, tratamos en el último año tener un marco de referencia para el trabajo actual del OCDE y para el bienestar. En cuanto al enfoquemos sobre la gente. ¿Qué es importante para usted, para los ciudadanos de la sociedad? Así estamos viendo situaciones individuales en cada país, en lugar de estudiar la situación macroeconómica de las economías. Es importante reflexionar sobre la discusión que acabamos de escuchar y de establecer cómo los diferentes grupos de la población funcionan en relación con condiciones promedio. También buscamos resultados, no en términos de insumos o productos. Si no vemos educación y salud, vemos cuánto gastan los gobiernos en salud y educación, y esto no informará si la gente recibe servicios de calidad. Lo que es importante es enfocarnos en los resultados. No es fácil, pero es el enfoque de nuestro marco de referencia. Y de acuerdo con lo que dijo el señor Prado, estamos viendo aspectos objetivos y subjetivos del bienestar de la gente, entendiendo de mejor manera qué es lo que siente la gente, también agrega a la información y la enriquece. En cuanto al alcance, nos concentramos en 3 dominios principales: las condiciones materiales de la vida, la calidad de la vida, así que la cantidad, las mejores medidas de la cantidad, la calidad de la vida, agregando la dimensión de la calidad. Y como dije anteriormente, si esto puede sostenerse al paso del tiempo, la sustentabilidad. Espero que lo puedan ver. Si no lo pueden ver, trataré de revisarlo rápidamente, pero este es el resumen del marco de referencia de la OCDE. Y bajo condiciones materiales nos vamos más allá del PIB, nos eliminamos lo lamentable. Hay cosas que se mencionan que contribuyen al PIB, pero no al bienestar. Vemos ingreso y el trabajo, ahorros, vivienda, bajo calidad de vida. Examinamos salud, el equilibrio entre trabajo y vida, educación y aptitudes, conexiones sociales, comunidades, lo que sucede en su ciudad, en sus regiones, la
compromiso cívico, gobernabilidad, seguridad personal, y hemos agregado bienestar subjetivo como una de las dimensiones de calidad de vida para complementar estas dimensiones objetivas. Este marco de referencia agrega la dimensión de sustentabilidad del bienestar a través del paso del tiempo, pero la sustentabilidad es la preservación de capital, no solo el natural, todo el mundo está convencido de esto, sino también capital económico, capital físico, capital humano. Si quieren mantener los prospectos de mejor educación, aptitudes, productividad, ingreso, necesitan preservar su capital humano y de gran importancia también el capital social. Y regresaré a esto en un momento. De manera que si vemos este marco de referencia del trabajo que hemos llevado a cabo en los últimos 10 años dentro de la EICDA, lo hemos informado, y lo hemos informado en la Comisión Stiglitz a través de su trabajo en información, pero también se informa por el trabajo que se lleva a cabo en los países, iniciativas nacionales, y reconocerán entre estas dimensiones casi todas las dimensiones que he mencionado en relación con la región latinoamericana, y es trabajo que se ha llevado a cabo a nivel regional. Bueno, en cuanto a este marco de referencia, debe ser muy general y se adaptará. Es una iniciativa preliminar para un marco de referencia para reflejar las diferentes circunstancias, valores, instituciones en los diferentes países y las diferentes regiones. Pero creemos que es suficientemente amplio y puede acomodar las diferentes dimensiones, valores, etcétera, en los diferentes países. Y de hecho estamos participando activamente en que se refleje a nivel nacional para que ayude a enriquecer este marco de referencia. Ahora, los 3 puntos de referencia: condiciones de vida, calidad de vida, y les daré detalles sobre lo que estamos haciendo en estos dominios. Nuestro primer esfuerzo para resolver los asuntos planteados al inicio de mi presentación se dirigen a medir de mejor manera las condiciones materiales. Hemos visto que lo que sucede a nivel de la economía en su totalidad no refleja necesariamente o nos indica lo que sucede en los hogares en cuanto a la adquisición de poder, el poder adquisitivo. En la última década, el PIB ha crecido en muchos países con mayor rapidez que el ingreso disponible en los hogares. Grandes discrepancias se han visto en muchos países, de manera que es importante entender y explicar por qué los beneficios del crecimiento no han llegado a los hogares. Y esta es la primera parte de nuestro trabajo. En segundo lugar, como ya mencioné, es muy importante medir los hogares en servicios que no son servicios de mercado. Creemos, y debo regresar a algo en relación con el marco de referencia, y si ven la nota en el lado izquierdo, muestra inequidades. Nuestro marco de referencia trata de examinar las inequidades en todas sus dimensiones. Y lo que estamos haciendo en cuanto a desigualdades de ingreso, vemos desigualdades en la distribución de lo que la gente sabe y que las estadísticas nacionales producen, que está ligado directamente al PIB, y estas son las cuentas nacionales, el ingreso de los hogares basado en las cuentas nacionales. Y si ven la distribución del ingreso que viene de las encuestas, no se refleja, no se integra como parte de la cuenta nacional la distribución, y con frecuencia esto no existe. Pero si quieren establecer el enlace entre el PIB y el ingreso de los hogares, esto es algo que deberían examinar con cuidado. Y esto es lo que estamos haciendo. También desarrollamos normas para la medición conjunta, no solo del ingreso, sino también de la riqueza, porque esto es algo que ya se dijo.
para la condición de vida material. Pueden ser ricos en ingreso y pobres en riqueza o viceversa, de manera que es importante examinar los dos conjuntamente. Y estamos trabajando ahora con un grupo de países de la OCDE, no solo porque también son economías emergentes que participan para desarrollar un estándar que esperamos se vuelva internacional. Hay un ejemplo entre la diferencia que se establece en el ingreso de los hogares si incluyen servicios que no son servicios de mercado, y puede incrementar el ingreso de los hogares en un 45% basado en los estimados que hemos llevado a cabo, entre 20 y 40%. Y por supuesto en países en donde la mayoría de los servicios son proporcionados generalmente por mujeres en los hogares, esto establece una enorme diferencia si se mejora el ingreso de los hogares, y en mayor medida en México, donde este es el caso. Los productos vienen del hogar y de las mujeres y no se anexan al mercado, pero lo que es importante, si ven la barra grande, que es donde está la mayor diferencia, porque se calcula a costo de oportunidad. Esto reduce enormemente lo que ustedes consideren el PIB per cápita. La diferencia a través de los países es lo que se muestra aquí, y esto cambia la perspectiva si se incluye servicios que no son de mercado producido por los hogares. La calidad de vida, segundo sector que mencioné, estamos tratando de obtener mejores indicadores de las oficinas estadísticas nacionales, de fuentes oficiales, sobre indicadores sobre esperanza de vida y mortalidad infantil y tasa de natalidad, para informar las dimensiones en los dominios que mencioné anteriormente, así como indicadores subjetivos. Para indicadores subjetivos es justo decir, hay poco recabado por las oficinas de estadísticas nacionales y tenemos que basarnos en encuestas llevadas a cabo por institutos del sector privado. La OCDE está trabajando actualmente conjuntamente con sus miembros para desarrollar guías para las oficinas nacionales de estadísticas para medir el bienestar subjetivo que podrían incluirse en las encuestas oficiales. La razón para esto, como dije anteriormente, es que se mostró una imagen de la esperanza de vida y el ingreso. Les muestro una imagen de evaluación subjetiva de vida y el PIB. Y tenemos la misma imagen. No es porque se sea un país rico que necesariamente la gente dirá que su vida es mejor en ese país. Pero es interesante ver que en México, donde el PIB no es tan alto como en muchos de los países de la OECD, en el punto rojo en Brasil o en China, la evaluación de la vida es muy positiva comparada con el número de países de la OCDE. Quizás es el clima, los enlaces comunitarios, quizás es el canto de los pájaros en este palacio, pero es importante entender por qué esto es así, y esto es lo que tratamos de hacer, obteniendo información adicional de indicadores subjetivos. Ahora bien, en la construcción de indicadores objetivos no podemos estructurar en el trabajo que ha llevado a cabo a través de los años. Aquí les muestro un indicador en el que nos hemos enfocado en relación con la educación, basándose en nuestro PISA. Estoy segura que están familiarizados con esta encuesta del desempeño de niños de 15 años, adolescentes de 15 años en la escuela. Estas son las calificaciones para adolescentes de 15 años, su desempeño en lectura.
Y tenemos esta información, ya la OCDE la ha recabado de muchos países, incluyendo países más allá de la OECD, lo mismo con indicadores de salud y otros. Estamos estructurando sobre esta base tan rica en información que ya existe. Ahora entraré en la sustentabilidad y narrar lo que estamos haciendo, hacer. Que el bienestar sea sustentable es no solo cómo se desempeñan las personas individualmente, sino dentro de la sociedad. ¿Y qué hace que la sociedad sea sustentable? De manera que se requiere examinar una gran cantidad de activos. Algunos se entienden claramente y se miden. Capital producido, cómo construir, estructurar, capital financiero. Sabemos más o menos cómo medirlo, pero nuestros retos principales sobre el capital ambiental, humano, intangible y capital social. De manera que, como parte de nuestro proyecto que se está llevando a cabo, la estrategia de crecimiento verde, tenemos indicadores sobre el ambiente. Y aquí está un ejemplo. Abstracciones en cuanto al agua. Vemos las emisiones del CO2, eficiencia de producto, eficiencia en cuanto a producción y consumo. En términos de capital humano, hemos lanzado un proyecto sobre estimados monetarios de capital humano comparado como capital físico, como sección del PIB. Y hemos visto en los países que se muestran aquí que los estimados monetarios del capital humano con frecuencia son más elevados que el capital físico. De manera que si quieren saber lo que contribuye a sustentabilidad a futuro y actividad de crecimiento y desempeño del crecimiento, es importante examinar el capital humano. Pero vean lo que está sucediendo en los países del OCDE. Como ustedes ven, a diferencia de México, y en muchos países de Latinoamérica, los países están envejeciendo, pero lo vemos descomponiendo el capital social cambiante y viendo la contribución de diferentes factores. Y la inversión en la educación actual es insuficiente para contrarrestar la depreciación por la ancianidad. Los países no invierten suficiente en su capital humano. Y como dije, otros tipos de capital son importantes y críticos para la sustentabilidad. El capital intangible, nuevo conocimiento, cambio organizativo, capitales sociales que tienen como componente estructural redes sociales, participación cívica, pero también la noción de confianza, reciprocidad, tolerancia, entendimiento y respeto para otros. Todos estos aspectos necesitan trabajarse a fondo para tener mejores indicadores comparables, aún antes de que sean comparables, solo el que existan y se recaben en base regular en los países. Y actualmente estamos trabajando para desarrollar lineamientos y prototipos. Pero como dije, mejores medidas para mejores políticas, de manera que queremos informar al final del día el diseño de la política y la toma de decisiones. Pensamos que la medición de las varias dimensiones y factores de bienestar ayudan a las políticas identificando de mejor manera efectos emergentes, confiabilidad en las instituciones, desigualdades, también dando mejor entendimiento de la amplia gama de factores que son importantes en los dominios mencionados, pero proporcionando análisis comparativo, comparando países y comparar con sus vecinos y otros países y diseñar estrategias para remediar las brechas estructurales. Las mediciones deben ser relevantes a la sociedad y reflejen no solo lo que sucede a nivel internacional, sino lo que sucede a nivel nacional, relevante para desarrollar políticas basadas en la evidencia y tener la perspectiva de las ciudades, no solo de los gobiernos. Ahora, creemos en el círculo virtuoso de comparar
elevar la conciencia de los que hacen políticas, tener las medidas de política y mejorar resultados. Dentro de la OCDE, en nuestro 50 aniversario, lanzamos una mejor iniciativa de vida bajo la cúpula de mejores políticas para una mejor vida. Produciremos en el otoño el informe de la vida en los hogares, pero en mayo tendremos un compendio de indicadores de bienestar y lanzaremos una herramienta interactuante que será un índice con dimensiones, indicadores en cada dimensión, y podrán decir lo que es importante para ustedes y luego tener una priorización o evaluación de lo que sucede en sus países. Y lo que ustedes consideren su índice de mejor vida serán diferente al nuestro, al de nuestro vecino, al de otro país. Pero este es algo que se conserva dentro del espíritu de elevar la toma de conciencia, y tendremos el diálogo con los países emergentes y en desarrollo de lo que es importante para ellos y compartiremos experiencia en el contexto de este foro. Lo que quiero decir es que me encanta la idea, como dije antes, de continuar el diálogo en donde aprendemos mutuamente, y como lo dijiste, Eduardo, teniendo un diálogo con los otros, de hecho aprendemos más, y esto es exactamente lo que estamos tratando de hacer. Así que entre los retos ante nosotros, termino con lo siguiente. Creo que hay acuerdo de que necesitamos ir más allá del PIB, y no lo repetiré, pero ante nosotros existe una agenda de mediciones para oficinas de estadísticas nacionales, organismos internacionales, para llenar las brechas que existen en términos de mejorar el marco de referencia, indicadores para que sean más comparables y que estén basados en definiciones comunes, estándares comunes. Así que al paso del tiempo creo que el trabajo que hace la OCDE, que es experimental, evolucionará, porque tiene investigación que sigue adelante, así como el diálogo, y también cambiaremos nuestros puntos de vista y mejoraremos el marco de referencia. Esta es una tarea que es un gran reto para países menos desarrollados especialmente, pero todos los países podrán contribuir para conformar la agenda. De esto se trata esta conferencia, el contribuir a este diálogo para establecer esta agenda concreta para Latinoamérica y más allá. Y como dijo el señor Amado, la OCDE estará consciente para ayudar el diálogo y continuar con la agenda de investigación y en general agregar su pequeño grano de arena al debate, porque lo que hemos medido ayuda a conformar lo que buscamos y tener mejores medios de medición. Esto es una cita del informe de Stiglitz. Muchísimas gracias por su atención. Puesto sintetizar todos los conceptos que nos presentó Martín, pero bien podría llamarse su plática ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos? Platicó por qué el interés de la OCDE en entrar a este tema, particularmente lo que se ha convertido ya en un consenso, que no necesitamos cambiar o reemplazar el Producto Interno Bruto, pero sí necesitamos complementarlo. ¿Por qué el interés de la OCDE en todos estos temas, reconociendo que ha habido afortunadamente esfuerzos adicionales en los últimos años en varios países y varias organizaciones, y la necesidad de mejorar las medidas, basándonos en lo que le importa a las personas, alejándonos del promedio para ver exactamente lo que le pasa a grupos de individuos, ver las implicaciones, no solo el producto, sino medidas de resultados, y complementar, como ya parece que va siendo una línea de la mesa, las medidas objetivas y subjetivas, como ya también lo había comentado Antonio Pardo, y nos dio una explicación muy clara de cuál es el esquema que está proponiendo la OCDE en medidas de condiciones de vida, de calidad de vida y de sustentabilidad, y la agenda específica para cada uno de ellos, hacia dónde está pensando la OCDE que podemos caminar para tener mejores políticas que
que nos traigan mejores vidas al final y el círculo virtuoso. Me parece interesante que además dentro de los retos que presentó, estaba una frase que para nosotros los generadores de información estadística es muy importante. Y decía Martín que estamos en un trabajo experimental, pero que va a evolucionar a convertirse en estadísticas oficiales. Pero estamos precisamente en este trabajo experimental y, por tanto, estando en esta etapa del desarrollo de la información, de los indicadores, de los esquemas, es fundamental esta reunión para hacer las aportaciones de América Latina. Voy a pasar ahora a nuestro siguiente panelista, a Elis Juan, que ya nos dio sus aportaciones iniciales, pero también reconociendo que dentro de la región de América Latina y el Caribe, el Banco Interamericano de Desarrollo ha hecho esfuerzos importantes, incluso yendo más allá, buscando financiar encuestas especiales que nos permitan adentrarnos en este nuevo mundo, en esta nueva agenda de información para el bienestar y el progreso de las sociedades. Adelante, Elis. Muchísimas gracias, Eduardo. La medición del PIB ha sido una de las tareas más importantes de los institutos nacionales de estadística de la región. Sin una medida rigurosa y continua del PIB, carecería prácticamente de toda base cualquier discusión sobre política macroeconómica, cualquier comparación de las variables económicas entre países. Sin saber cuál es realmente el valor de la producción y del ingreso, no habría realmente mucho fundamento para discutir situaciones laborales, indicadores de pobreza o gestión social. Desde su origen, el PIB fue concebido con una medida de la actividad económica, o quizás de una manera más acertada como el valor de mercado de la producción de bienes y servicios. Pero esto obviamente tiene sus limitaciones, como muy acertadamente lo decía Martina en la presentación anterior, ya que el objetivo del valor de mercado de bienes y servicios no es medir el bienestar, no incluye los bienes de ocio, los servicios que las personas prestan en sus propios hogares, etc. Por otro lado, esta medición del PIB solamente considera los flujos de producción e ingreso, no considera, por ejemplo, los cambios en el stock de recursos. Entonces, incluimos los incrementos en producción petrolera y venta de petróleo, pero no incluimos los cambios en las reservas. No toma en cuenta tampoco el desgaste de los recursos naturales u otras pérdidas de recursos, bien sea por efectos del cambio climático o por otros. Entonces, cuando un país, por ejemplo, sufre un desastre natural, cosa por cierto muy típica en el sur de México, el PIB inclusive en ese año podría aumentar dado los trabajos y los efectos de la reconstrucción. Pero no tomamos en cuenta ni las pérdidas de los activos ni las muertes de las personas. Estas deficiencias dificultan muchísimo el comparar el PIB entre países que tienen abundantes recursos y países que tienen escasos recursos. O entre países que cuidan muy bien sus recursos naturales o países que no los cuidan. O inclusive entre países que tienen que dedicar una parte muy sustancial de sus ingresos públicos a combatir el crimen y a temas de seguridad, o países que tienen un nivel de seguridad que les permite gastar un porcentaje mucho menor. En vista de estas limitaciones, han surgido pues numerosas propuestas para calcular el PIB. En los años 70 tuvimos la propuesta de Tobin y de Nordhaus, y hemos tenido muchas otras, ¿no? Varias de las propuestas de medición alternativa del PIB han sido recogidas en cierta forma en metodologías que se usan en la actualidad. Las Naciones Unidas, desde los años 50, ha fijado estándares internacionales para calcular el PIB e incluye ya un sistema bastante más expandido de cuentas nacionales e inclusive algunas cuentas complementarias. Por consiguiente, lo último que quisiéramos en este momento es desechar los esfuerzos que ya se vienen haciendo en busca de sistemas que aún están por probarse. Sin embargo, es preciso aceptar que aunque los ajustes y las expansiones que se han hecho a los sistemas de cuentas nacionales ciertamente enriquecen la descripción del sistema económico, no ofrecen buenas medidas ni de bienestar ni de calidad de vida.
la calidad de la salud, de la educación, de las condiciones de seguridad personal o la estabilidad política en un determinado país son dimensiones muy importantes de la calidad de vida que lamentablemente no captan las cuentas nacionales. Aunque la preocupación por la calidad de vida de las personas ha ganado mucha prominencia en la investigación médica, psicológica, económica y social desde los 70, no hay una definición en este momento de calidad de vida que cuente con un consenso total. Cada disciplina ha enfatizado diferentes aspectos. En las distintas acepciones se reconoce que se trata de un concepto amplio y a su vez multidimensional. No solamente porque requiere tener en cuenta diversos aspectos de la vida de las personas, sino también porque abarca aspectos externos a los individuos, como las interrelaciones entre unos y otros, las instituciones y las prácticas sociales que tiene cada lugar o región. Sin embargo, no hay un acuerdo sobre cuáles deben ser esas dimensiones, ni cómo deben seleccionarse o ponderarse para tener de esta manera algún indicador de medida sintética de calidad de vida. Aunque la inclusión de indicadores subjetivos para medir algunas de estas dimensiones en su conjunto es objeto de gran debate desde hace años, actualmente se acepta que los indicadores subjetivos no solamente son necesarios, sino que son también relevantes y que el uso conjunto de indicadores objetivos y subjetivos provee obviamente una perspectiva mucho más completa sobre el tema de bienestar. Los estudios que en el Banco hemos hecho sobre esos temas nos han llevado a concluir, por lo menos hasta ahora, que para medir la calidad de vida no es necesario construir una medida de síntesis. Pensamos más bien que una buena medición de la calidad de vida debe tener en cuenta las varias dimensiones de este concepto. En primer lugar, debemos tener en cuenta las capacidades que tienen los individuos para enfrentar su vida, tales como condiciones de salud, de educación y su propia experiencia, en cierta manera, la forma como se han educado, las cuales corresponden al concepto de calidad de vida entendido como capacidad para la vida, concepto que ha llevado muy adelante a Amartya Sen, premio Nobel. En segundo lugar, deben tenerse en cuenta las condiciones materiales de vida, de esto también habló Martina, que comprende pues, su ingreso, su consumo, la vivienda, el acceso a servicios de salud, de educación, de seguro y las condiciones de empleo. Este es el conjunto de variables en que se han concentrado los estudios de vida o de calidad de vida que han recibido atención últimamente por parte de economistas y sociólogos. En tercer lugar, tendríamos todo lo que constituye la calidad del ambiente económico, social e institucional en que los individuos se desempeñan. Es otra forma, si se quiere, de aproximarse al concepto de la calidad de vida. En este caso se trata de condiciones objetivas externas a los individuos que condicionan en cierta forma la existencia de los mismos y que comprende tanto las variables políticas e institucionales, que son las bases del funcionamiento de una sociedad en particular, como los resultados nacionales, económicos, sociales, ambientales, para un país en su totalidad. Este conjunto de variables es lo que el economista Ruud Veenhoven, profesor de la Universidad Erasmus en Rotterdam, llama como lo que hace un país más o menos vivible. Sin ir más lejos, si comparásemos la calidad de vida en un país donde funciona la justicia a un país donde no funciona la justicia, veríamos solamente a través de esta variable, la justicia, la dimensión que esto tiene. Y por último, y no por esto lo menos importante, están las opiniones subjetivas que tienen los individuos sobre su propia calidad de vida. Dentro de las variables de opinión, la más importante es la apreciación que tienen los individuos sobre su propia vida, es decir, su satisfacción con su vida o de alguna manera su felicidad. En el pasado este tipo de variables eran terreno casi exclusivo de psicólogos y filósofos, pero cada vez están siendo objeto de mayor atención por parte de los economistas. En estos últimos años ha habido notable progreso en el estudio de estas variables subjetivas y sobre esto les va a hablar con muchísimo más detalle mi colega, el economista jefe del Banco, Eduardo Lora, hoy en la tarde. Y es que, por ejemplo, cuando hablamos de la variable empleo y analizamos su dimensión, si se quiere,
de porcentaje de empleo en una sociedad, estamos midiendo actividad económica, y a mayor empleo, mayor actividad económica. O cuando medimos salario, estamos midiendo a mayor salario, pues mayor capacidad de demanda agregada que tiene la sociedad. Sin embargo, el empleo tiene una variable subjetiva terriblemente importante y de la cual conocemos muy poco, que es el acceso a un empleo formal le da al individuo la percepción de sentirse útil a la sociedad y en cierta forma los rodea de cierta dignidad. Estas dos variables, sentirse útil y sentirse digno, tienen una importancia fundamental en la conducta de este individuo y en su civismo. Sin embargo, es útil pensar que la satisfacción con la vida o la felicidad es quizás la única variable en la medición de calidad de vida que podría ser válida como medida sintética, porque es muy difícil de estimar. En ninguno de los otros tres enfoques que mencioné anteriormente es factible tener una medida que englobe el conjunto de todas las variables. Simplemente es difícil definir a priori qué componentes son válidos y cuáles no, y cómo le asignamos un peso relativo a cada uno de ellos. Ahora bien, aunque la felicidad o la satisfacción con la vida sea una evaluación comprensiva de la calidad de la vida de los individuos, esto no necesariamente implica que las políticas públicas deban tener por objeto producir el máximo de felicidad o satisfacción. Es una discusión que también le voy a dejar a Eduardo Lora, pero un poco para quizás adelantarme, la principal razón sería que la felicidad es una valoración además muy manipulable, externamente, sujeta, por supuesto, a inconsistencias y contradicciones, y que está afectada fuertemente por sesgos psicológicos y por diferencias y patrones culturales. Quizás por estas razones hasta ahora los gobiernos y los analistas le han dado poca importancia a las percepciones de calidad de vida. Creo que esto es un error que debemos corregir. Hay razones válidas para indagar cómo se forman las percepciones de la calidad de vida y cómo influyen estas en las decisiones de los individuos. Para los gobiernos y para los políticos es muy importante entender cómo se forman y cómo se reflejan las percepciones de calidad de vida. Las percepciones pueden influir sobre políticas que se adopten en un sistema democrático, a través de la incidencia que tienen estas en los electores y en las decisiones públicas, y en el control sobre funcionarios y sobre instituciones públicas. Las percepciones también pueden influir en la efectividad de las políticas porque pueden afectar las expectativas de los propios individuos, su confianza en las instituciones y sus actitudes de cooperación con las entidades del Estado. Finalmente, las percepciones pueden aportar información en el debate político sobre si los objetivos de la política apuntan a lo que el gobierno quiere corresponder o no con lo que la gente persigue realmente como sus propios objetivos para satisfacer su bienestar. Y para concluir, y ciñéndome mucho al tiempo, creo en el banco, además, estamos convencidos de que por todas estas razones es fundamental el esfuerzo que se va a hacer en este seminario para poder entender de una mejor forma cómo se relacionan los indicadores objetivos y subjetivos de calidad de vida y cómo pueden ambos complementarse de una forma más coherente y de una forma, valga la redundancia, más complementaria. No va a ser fácil encontrar respuestas definitivas y no creo que esta sea del todo la aspiración de este foro. Lo importante es abordar en este momento el debate con una mente muy amplia y con una disposición, como mencionó el colega La Cepal, para aprender. Es la actitud que hemos adoptado en el banco y es la razón por la cual no solamente esto ocupa un espacio muy importante en la agenda nuestra, sino que le estamos dedicando esfuerzos, tanto de recursos como de dinero, a estudiar este tema. Si de algo estamos seguros, es que en el futuro próximo no le bastará a los gobiernos y a los hacedores de política pública alcanzar excelentes indicadores de desempeño económico y fiscal. Será preciso incluir en la medición del desempeño referencias muy importantes a la percepción de calidad de vida de la población. Solamente de esa forma podremos continuar construyendo una sociedad más justa y más equitativa. Muchísimas gracias y que sean muy felices en este evento. Muchas gracias, Elis. Me parece que pone sobre la mesa otros temas que no se habían comentado anteriormente, además de que el hecho de que el Producto Interno Bruto tenía otro objetivo, pero que los de cuentas nacionales, los hacedores de los sistemas de cuentas nacionales, y por allá nos acompaña Paul Chong de la Comisión Estadística
de Naciones Unidas, que seguramente hablará un poco más de esto posteriormente. Se han desarrollado cuentas satélites, precisamente para complementar las medidas tradicionales del Producto Interno Bruto, y está la cuenta ecológica, que, si me lo permiten el comercial, ya la tenemos en México. Está la cuenta satélite sobre el sector salud, que presentaremos en el mes de junio, y está la cuenta satélite del trabajo en el hogar no remunerado, que hablaba Martín, que también presentaremos por parte de México en el mes de junio. Entonces, el sistema de cuentas nacionales también ha ido, digamos, buscando cómo dar una visión más amplia de lo que pasa en los países. Lo decía Elis, como los otros panelistas, estamos en la búsqueda de consensos. Me parece que en esta búsqueda de consensos lo que apunta se está convirtiendo en una idea general de no buscar un indicador sintético, sino un grupo de indicadores que nos permitan entender de mejor manera cómo se mueve el progreso de las sociedades. Comenta, me parece, adicionalmente, la vinculación que debe haber entre las medidas objetivas y subjetivas, y nos adelanta que no va a ser fácil, y nos adelanta también que Eduardo Lora posteriormente nos dará más detalles de cómo medir y las dificultades para medir estos temas, que no van a ser sencillos. Entramos ahora a una sesión de preguntas y respuestas. Tenemos ya algunas. Voy a tomar la de Gabriel Delgado, que señala: la tendencia al recopilar información para las medidas de bienestar es homogeneizar los datos, normas sobre lo que se debe medir y cómo medir. La ventaja es la posibilidad de comparación con otros países. Pero ¿qué se puede hacer para lograr mejores métodos al interior de los países? Antonio. En primer lugar, creo que es fundamental para obtener este objetivo, este trabajo que hace la CEPAL, de la Conferencia de las Américas, que es un espacio para que hacer un intercambio de conocimientos para establecer best practice, como nosotros estábamos aquí hablando, y también para trabajar en el sentido de la armonización de las estadísticas. Porque es muy importante tener buenas estadísticas en cada país para orientar las políticas públicas con detalles, pero también es importante tener la capacidad de comparación. La comparación también es una forma de movilizar políticas públicas. Entonces creo que, primero eso buscar lograr mejores indicadores al interior de los países es un proceso que implica en participar de estas conferencias, participar de conferencias como esta acá, en que hay un tema específico en estudio, en tratamiento. Entonces creo que esa es la mejor forma. Una otra forma también es trabajar para la consistencia de largo plazo de los proyectos de las instituciones de estadísticas. Eso es fundamental, es de mantener a largo del tiempo los proyectos y la consistencia intertemporal de las estadísticas. Creo que esos son los elementos fundamentales.
Gracias, Antonio. Le pasaría la palabra a Martín. Hay varias preguntas que tiene ya sobre la mesa. Okay, thank you. I have one. Muchas gracias. Tengo una pregunta del señor Javier González Gómez acerca de cuál sería la función de las medidas de felicidad entre los indicadores subjetivos propuestos por el modelo de la OCDE. Gran parte de la literatura sobre bienestar, progreso y como lo quieran llamar, especialmente dentro de la comunidad académica, existe ahora toda una gama de premios Nobel o premios Nobel en potencia que están interesados en esta literatura acerca de este concepto de la felicidad. En la OCDE hemos decidido no seguir este camino, como ya lo dije, porque ya de hecho es muy difícil tener medidas objetivas sobre el bienestar siguiendo las dimensiones que les mencioné: educación, salud, cosas tangibles que se reconocen como puntos importantes para sus vidas. Además, tener un índice que va a englobarlo todo llamado felicidad, pues nos tomaría demasiado tiempo discutirlo dentro de los países de la OCDE. Para empezar, imagínense más allá, para ponernos de acuerdo y consensar cómo medirlo y cómo utilizarlo. Un aspecto importante, y tal vez puedo responder al mismo tiempo a esta segunda pregunta que dice: es verdad que el PIB no refleja el progreso para todos, pero el índice para mejor vida será tan heterogéneo que va a ser difícil crear políticas sin una norma mínima de base. Si tomamos un índice únicamente y lo llamamos felicidad y lo medimos a través de indicadores subjetivos y de encuestas que hace preguntas subjetivas a las personas, creo que es sumamente difícil tomar esto como un lineamiento para las políticas. Y de hecho, pues sería nuestro índice de mejor vida, sería un índice compuesto dentro de estas dimensiones. Por otro lado, creemos, y espero que lo haya yo puesto muy claramente, que complementamos el PIB y lo que el doctor Sojo dice con una batería de indicadores que nos van a ayudar a lograr un consenso, recibir un consenso, y estos que pueden accionarse para crear políticas. Y es como nuestro índice de mejor vida va a funcionar. Vamos a tener estas dimensiones y cualquier otra cosa. Tomemos un ejemplo. Por ejemplo, usted piensa que para usted la educación, la participación cívica y el equilibrio entre vida y trabajo son importantes y más importantes que el ingreso, por ejemplo. Entonces ustedes van a ver el resultado en términos del índice para usted mismo, pero también van a poder hacer clic en el rubro educación, salud y cualquier concepto que ustedes hayan seleccionado como lo más importante, y esto los va a llevar al trabajo de la OCDE en ese tema y los va a llevar al trabajo en cuestión de políticas, recomendaciones de políticas que la OCDE ha emitido dentro de esta dimensión y rubro particular. Este índice no les va a decir cuáles son las políticas en general, pero los va a llevar a políticas en las diferentes esferas que les importen a ustedes, y les va a compilar esta información en nuestro sitio web. Entonces, por ejemplo, encuestas económicas, encuestas sobre educación, sobre salud para todos los países miembros. Y esta va a ser el punto de entrada, este índice va a ser el punto de entrada para todo este trabajo sobre políticas y creación de políticas, y así es como contemplamos este trabajo. No es el punto no es la felicidad. Muchas personas, muchos países, digamos, académicos, están trabajando en esto, pero nosotros sentimos que tal vez era demasiado académico y no suficientemente anclado en el trabajo de las oficinas estadísticas, y más particularmente en cuanto a los creadores de políticas. Era demasiado prematuro ir en esta dirección. A Elis Juan, tiene por ahí dos preguntas. Gracias, Eduardo. Tengo aquí una pregunta de alguien que representa a un grupo académico, que es de estas preguntas incómodas, pero muy interesantes. Déjeme leérselas bien. ¿Qué lugar ocupa la violencia política y criminal en el bienestar de las sociedades? ¿Quién mide y cómo se mide?
Y en otro sentido, si para algunos académicos el problema de la región ya no es si existe o no la democracia, sino la calidad de la misma, ¿qué nos puede decir sobre los esfuerzos para medir la calidad de la democracia? En la primera, yo no tengo una parametrización científica para decirle qué lugar ocupa la violencia política y criminal. Lo que sí puedo decirle es que en las encuestas que tradicional y periódicamente vienen corriendo, tanto el Banco Mundial en su índice de acceso al sector privado, como el propio BID en materia de lo que piensan en Latinoamérica son los constraints, los obstáculos más importantes para el desarrollo. Hace 20, 25 años atrás, lo que salía allí en esas encuestas, un poco allá al principio, era regulación e infraestructura. Eso hoy día ocupa un lugar cuarto, quinto, bastante distante, y en número 1 está el tema de inseguridad. O sea que, como quiera que sea, este tema de inseguridad ha pasado un poco a la palestra y es en este momento, tanto desde el punto de vista del sector privado como desde el punto de vista de los ciudadanos, el obstáculo o impedimento más importante al tema del desarrollo económico. La región nuestra es un ejemplo de ello, y dentro de la región nuestra, Centroamérica es posiblemente el ejemplo más importante. ¿Quién la mide y cómo se mide? No es sencillo. El banco ha hecho muchos esfuerzos, de hecho publicó hace 6, 7 años un estudio sobre el tema que tenía allí algunas cifras del impacto en el PIB de los costos de inseguridad. No es sencillo, no es solamente el hecho de medir cómo aumentan las pólizas de seguro o es el hecho de medir cómo aumenta el gasto público en seguridad. Hay mucha dificultad con cómo medimos las vidas de los seres humanos, cómo medimos cómo impacta esto a decisiones que no se toman o decisiones malas que se toman, ¿no? Entonces no es un tema sencillo de medir. Hay esfuerzos, inclusive la CEPAL también ha tenido, hace 2 o 3 años, tuvo una persona acá en México haciendo un estudio sobre el tema. En el tema un poco de la calidad de la democracia, yo sí siento que hay medidas importantes que un poco se llevan adelante para medir qué calidad tiene la democracia, y están obviamente pues todas muy vinculadas a todo lo que son el acceso a los servicios públicos, la calidad de la educación, la calidad de la salud, los temas propios de seguridad y, muy importante, los temas de descentralización política y fiscal, o sea, qué tan cercano está el ciudadano a la decisión final, ¿no? Ahora, no confundir una democracia de gran calidad con que las cosas son sencillas. O sea, mientras la democracia está más amplia y está el ciudadano más cercano a la decisión, hombre, más complicadas son las cosas, ¿no? Y la segunda pregunta era de una persona que no identificó la institución, es la siguiente: si el PIB ha resultado ser tan limitado para medir la calidad de la vida, ¿por qué seguir utilizándolo como un indicador principal? No nos confundamos, no tenemos todavía nada para reemplazar, o sea, lo que queremos es ampliar el PIB, pero el PIB sigue siendo la única medida de aproximación compartida, consensuada, importante para poder medir progreso y desarrollo, al menos a nivel económico. Es cierto, todo lo que dije yo en mi presentación no es suficiente para medir la calidad de la vida, pero es la única que tenemos. La propuesta nuestra es sobre esta construir. Gracias. Gracias, Elis. Muy relevante. La población mundial rebasa actualmente los 7.000 millones de habitantes. Los niveles de consumo se han incrementado considerablemente. El planeta tiene recursos para seguir creciendo la demanda, o nos aproximamos a un techo que tenemos que respetar. Yo he encontrado visiones en 2 sentidos principales. Una de ellas habla de, en efecto, el inicio de un nuevo paradigma. Algunas gentes, como Francisco Sagasti de Perú, hablan del nuevo paradigma post-baconiano. ¿Se acuerdan ustedes que Bacon acuña esta frase del conocimiento es poder, y que da inicio a esta lógica humana de utilización de la naturaleza?
y Francisco argumenta que muy posiblemente estamos entrando en una nueva etapa en la que tendremos que redefinir, como muy bien apunta Antonina, los conceptos de desarrollo, de progreso, de bienestar. Desarrollo va a ser que todo el mundo tenga más pantallas de plasma, que cambien cada 3 años, iPads, laptops. ¿Cuál va a ser el concepto de consumo? Esto lo tenemos que reflexionar sin lugar a dudas. Y les mencionaba, la otra visión es que de alguna o de otra manera la tecnología va a encontrar salidas para seguir incrementando. Se nos está acabando el petróleo, pero vamos a encontrar nuevas fuentes de energía renovable, etcétera. Yo no me atrevería a tomar partido en favor de ninguna de estas dos visiones. Y luego hay una serie de preguntas que tienen que ver, bueno, pero mejores políticas significan mejor vida, pero si no tenemos confianza en el gobierno, pues son preguntas que realmente las leo para dar constancia que las estamos considerando, o el asunto de la falta de atención a los jóvenes que se enrolan en situaciones actuales de violencia, o la discriminación en los indígenas, hacia los indígenas, que se da mucho, o sea, sugieren una particular atención a grupos indígenas de Latinoamérica, o el asunto de si la OSD va a jugar un papel para evitar otra crisis financiera. Son cuestiones verdaderamente muy difíciles de responder. Eso creo yo que cada quien tiene una opinión en su cabeza, pero simplemente darles voz a estas personas que decidieron manifestarse. Gracias. Muchas gracias, Juan Pedro. Voy a pasarle la palabra a Antonio Prado, después le pasaría la palabra a Martín Durán y luego yo tendría un comentario general de las preguntas que estamos recibiendo. Bien, la pregunta es: la calidad de vida y la medición del bienestar, ¿cómo se puede integrar a los procesos multiculturales, étnicos, políticos de las regiones dentro de cada país? Por ejemplo, los procesos culturales, políticos de las regiones de México. Ese es un tema muy interesante, porque para conocer la calidad de vida de las poblaciones, en primer lugar es necesario superar lo que llamamos de la invisibilidad estadística de algunos segmentos de la población, tanto desde el punto de vista de los segmentos étnicos, de consideraciones de edad, consideraciones de género, etc. Entonces, ese proceso de buscar tener las informaciones en las estadísticas nacionales sobre las diferentes condiciones étnicas son fundamentales. Ese es un punto importante. Yo vengo de un país, yo voy a dar un ejemplo, de Brasil. Yo vengo de Brasil, y 10 años atrás no se conocía ningún tipo, se conocía pocos comunidades de negros que se constituyeron después del fin de la esclavitud en Brasil. Era una invisibilidad total. Eran conocidos 2 o 3 casos. Hoy hay 2000. Una total sorpresa desde el punto de vista
del conocimiento. Esto implica no solo la discusión académica, de buscar las formas de medición, de hacer contactos con esos movimientos específicos para tener las encuestas adecuadas y con las dimensiones que también son consideradas importantes por estos propios grupos culturales. Entonces creo que superar la invisibilidad estadística es fundamental. Ese es un proceso realmente que creo que... En este documento de la CEPAL nosotros estamos hablando de las dimensiones de las brechas sociales, territoriales, culturales, educacionales, étnicas, justamente porque el fenómeno de la desigualdad no es un fenómeno homogéneo y tampoco es percibido de la misma forma por los diferentes grupos culturales. Entonces creo que es eso, es hacer un esfuerzo de superar la invisibilidad estadística y también la invisibilidad desde el punto de vista del análisis de esos fenómenos. Okay, I will answer a couple of questions. One question. Una pregunta que se me hizo del señor Calvo del Instituto de Políticas Públicas de Chile, el IDP. La pregunta es acerca de si la OCDE tiene la intención de medir el progreso y el bienestar para países que no son de la OCDE, tomando en cuenta que los investigadores piensan que es sumamente limitante que el análisis solamente se enfoque a los países de la OCDE. Por lo tanto, las conclusiones que uno podría extraer de los países de la OCDE no pueden generalizarse a los países que no pertenecen a la OCDE. Y otra pregunta que en un sentido de Zulma Sosa de Paraguay, de la Dirección General de Estadísticas, en cuentas y censos, ella preguntaba similarmente cómo la OCDE maneja los conceptos para adelantar las mediciones de los indicadores en dimensión, en el marco del bienestar, particularmente en las oficinas de estadísticas que se encuentran aún en proceso de fortalecer sus propios sistemas estadísticos para los indicadores básicos. Creo que estas dos preguntas se pueden vincular en el sentido de que son muy buenas preguntas. En los países de la OCDE, los sistemas estadísticos ya están bien desarrollados y aunque yo puedo garantizarles y asegurarles que adentrarnos en estos proyectos, de ir más allá, de concientizar y sacar proyectos de alta calidad que abarquen todas las dimensiones y todos los puntos de comparación, ha sido muy difícil. No lo hemos logrado todavía, a pesar de nuestros sistemas estadísticos ya también conformados, y es muy veraz decir que ya es una dificultad para los países de la OCDE, pues debe ser todavía más difícil para los países que no son de la OCDE, y creo que el señor Amano ya mencionó en sus comentarios iniciales que la OCDE no tiene la intención, saben, de volverse universal y de abarcar a todos los países del mundo, pero que la OCDE sí tiene la intención de ser una fuente de inspiración, una fuente de compartición de información en términos de trabajo metodológico, como lo ha hecho en el pasado, para los países en desarrollo o las economías menos desarrolladas. Pero para este fin, significa tener cada vez más relación con las economías no miembro, incluso en el mundo de las estadísticas, pero también ha trabajado muy de cerca con otras organizaciones que están trabajando en estos ámbitos, y no hay razón por la que no pudiéramos trabajar juntos o duplicar esfuerzos. También estamos trabajando con organizaciones regionales muy de cerca, incluso
las comisiones regionales de Naciones Unidas como CEPAL o UNC en Europa, el UNSCOA, UNESCAP, en otras regiones, para que podamos trabajar juntos en este curso experimental y evolucionario de este proyecto, pero en algún momento nosotros esperamos que una vez que este proyecto esté ya más consolidado, lo podamos llevar ante nuestro amigo Paul Chang a la Comisión Estadística de Naciones Unidas y presentárselo, pero no estamos ahí todavía tenemos que hacer mucho trabajo para que esto se vuelva una norma universal. Sin embargo, mientras tanto, todavía estamos trabajando con el Centro de Desarrollo y el señor Abadilla va a hablar el último día para ver cómo podemos ayudar en términos de construcción de capacidades estadísticas. Va a haber una conferencia en otoño en Busan, Corea, nuevamente de alto nivel, donde las estadísticas van a ser una dimensión importante de los debates para poder construir capacidades y medir mejor el desarrollo y evaluar las políticas en los países de la OCDE. Y es dentro de este rubro de actividades generales que podremos contribuir para ayudar a los países en desarrollo para subirse al barco, pero no podemos, y esto no se encuentra en nuestro mandato, no lo podemos hacer solos, y esto no es parte de nuestro mandato. Bueno, como ya lo dije, nuestro objetivo es compartir mejores prácticas, nuestras prioridades y compartirlas para que se vuelvan también prioridades para otros países. Va a ser un proceso muy largo, seamos realistas, pero hay que empezar en algún lado con este sistema estadístico que es el mejor desarrollado por el momento y no estamos dejando a nadie atrás que pudiera interesarse en participar en este proceso. Tengo ahora otra pregunta que tal vez es un poquito más fundamental, dado que cuestiona nuestro marco. Y como ya dije, yo creo que engloba muchas de las dimensiones del bienestar que pueden ser reconocidas por la mayoría de los países, regiones y etcétera, como factores representativos de lo que es más importante y lo que más cuenta para estos países. Es una pregunta de la doctora Úrsula Oswald de la UNAM y ella está preguntando por qué no incluyen el concepto de seguridad humana y, por ejemplo, libertad de los temores, de las amenazas, libertad de las catástrofes y la libertad de la dignidad, obviamente. Estas son dimensiones muy importantes, pero bueno, esto se relaciona mucho más con el enfoque de las capacidades, pero lo que yo quiero decir es que mientras tratamos de implementar un marco que pudiera ser reconocible por la mayor cantidad de países posibles, también queremos ser concretos, pragmáticos y presentar indicadores pragmáticos. Como ya lo dije, espero convencerlos. Ya es sumamente difícil, muchas brechas estadísticas, mucho trabajo en la mesa por hacer. Si quisiéramos llegar a estas dimensiones, nuestra tarea sería mucho más complicada y como personas que queremos ser concretas en estas dimensiones, avanzamos paso a paso a nuestra visión ideal. Nosotros tenemos una idea de lo que es nuestro ideal, pero vayamos paso a paso, vamos a tener fases intermedias y después alcanzar nuestra situación ideal, como la visualizamos. Gracias, Martín. Hemos recibido muchas preguntas. Hay varias, por ejemplo, de Orlando Jaimes, de la Comisión Nacional del Agua. Sé que bueno que estén contemplando ya los indicadores de sustentabilidad, pero ya quiere entrar a cuáles deben ser los indicadores que van a formar parte de esa evaluación. Seguramente vamos a comentar más durante el proceso de la reunión. Guillermo Flores, de la Autónoma de Nuevo León, habla, por ejemplo, de la importancia de considerar el tema de la discapacidad como un componente adicional. Me parece fundamental, particularmente en el marco de lo que decía Antonio Prado, de evitar la invisibilidad estadística. De igual manera, Alfredo Bustos propone incluir la migración neta, que puede ser útil como reflejo de lo que podría llamarse bienestar relativo entre países o regiones, además de los temas que ya se comentó
por Juan Pablo y por Elis, de la seguridad, de la democracia. Hay parte de las preguntas que tienen que ver con la forma de medir. Por ejemplo, Liz Mamuy, de la Facultad de Medicina de la UNAM, nos comenta, pues pregunta, ¿cómo vamos? Si no solo se van a utilizar las encuestas tradicionales de las encuestas en hogares que tenemos, sino cómo se pueden incluir, o si se pueden incluir dentro de estas mediciones, entrevistas a profundidad y la propia observación, cómo incluir en la toma de decisiones y en la generación de información a las comunidades marginadas, cómo ponderar las variables objetivas y subjetivas, son algunos de los temas que nos llegaron a la mesa. Hay un mensaje para el CONACYT que yo comparto plenamente, aunque no solo para el CONACYT, es de María de la Luz Sevilla, del Instituto Politécnico Nacional, y señala: con agrado observo que se da gran énfasis en la evaluación cualitativa, que aportaría dar más precisión a lo que los números y estadísticas ofrecen. Ojalá y el CONACYT y otras instituciones que ofrecen convocatorias a realizar investigaciones puedan aprobar proyectos encaminados a generar información de este tipo. Coincido yo con esta propuesta de María de la Luz Sevilla. Y hay una también para un servidor, de José de Jesús García, de la Universidad de Monterrey. Si tenemos ya en México algún esfuerzo oficial para medir el bienestar objetivo, tendremos una sesión en particular de las oficinas de estadística, y en ellas comentaremos qué es lo que estamos haciendo, pero efectivamente estamos muy interesados en realizar esfuerzos en este sentido. Por ello estamos aquí sentados organizando esta reunión, pero no solo como institución, o sea, queremos hacerlo como sistema de información estadística de la nación, es decir, hacerlo con el resto de las unidades del Estado mexicano. Terminaría yo agradeciendo mucho a los panelistas. El objetivo de la reunión era planteando el escenario y me parece que hicieron muy buen trabajo. Muchísimas gracias.